Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a un nuevo capítulo de Género en Sintonía desde los estudios de UFRO Radio, UFRO Medios en general y UFRO TV. También ustedes van a poder disfrutar de este contenido y en el canal de YouTube también de UFRO Medios. Y siempre estoy muy bien acompañada con una gran mujer, tremenda historia que contar. Y estoy con Carmen Catalán Narváez. Ella es una Narváez. destacada antropóloga, folclorista, escritora, gestora cultural de la región de la Araucanía y mucho más. ¿Cómo están, Carmen? Y de Mu verdad es un placer tenerte aquí y poder compartir el micrófono contigo. no, para empezar, para mí fue una sorpresa y un orgullo que tú me fueras a entrevistar. No, Yo pero dije: "No puede ser al esa le revés. muy seca la Nadia", dije yo. Así que, Gracias por ese a piropo, pesar de la Carmen. lluvia, vine, Vino. desde Cholchol. Sí, desde Cholchol City, porque Sí, también es importante mencionar el trabajo que tú realizas en la comuna, en comunidades rurales, mapuche, y que habíamos estado conversando un sí, poquito antes de entrar. Em, y siempre tu trabajo y tu trayectoria ha estado ligada también al rescate patrimonial, del folclore, de las raíces, la memoria campesina, sí. la memoria oral del sur, que también es tan importante Oh, cuando que con el tiempo se se ha diluye, perdido. se pierde. Sí. Cuéntanos un poquito también eso, ¿qué ha significado para ti? ¿Por qué decidiste también dedicarte a eso? A tener No, ese mira, propósito. eh, fue como yo iba bastante al campo a visitar amistades, mis papás, mis abuelitos, y Y ellos, bueno, generalmente había un fogón, llegaba la gente en la noche, los dueños de casa o trabajadores, se instalaban alrededor del fogón con un mate y nos enseñaron a poner huevos al ladito del fogón que explotaban, ya, y también papas que se asaban ahí y hablaban. Qué importante el lenguaje, ¿ah? Sí. Y todo tipo de lenguaje, o sea, el lenguaje oral y también el gestual, el corporal. Porque de repente la gente empezaba a contar historias, y en lo más interesante de la historia ya no daban más y empezaban a gesticular, se paraban, contaban. Evidentemente que a veces el fogón, la cocina, estaba lejos de la casa donde Ajá, estaban los dormitorios, y después nadie se quería ir a acostar porque daba claro. miedo. Y yo no sé, ahí yo me fui enamorando, enamorando Del relato. del relato. Y yo decía: "Pero esto es tan lindo, ¿por qué la gente ¿No no lo lo disfruta sabe, más? no lo conoce, no lo conoce?". Y sabes que, en varias oportunidades en mi vida estuve también realizando programas radiales de folclore, De folclore, sí. y contaba cuentos ahí de antes. Lo pasaba re bien, y la gente también, espero Yo que lo creo haya que sí, pasado bien. porque no por nada también, Carmen, tú tienes no solo la trayectoria que uno puede leer, también has sido destacada por tu aporte a la cultura, o sea, como premio a la trayectoria el 2004, aporta al desarrollo de la música folclórica regional, también el 2023, estábamos El dos mil conversando veintitrés esta sí, gran anécdota o momento para ti que fue recibir este premio a la trayectoria a la mujer destacada del Ministerio de las Culturas, que te lo entregó la propia ministra en ese momento, sí. y que también hay una valoración ahí a lo mejor no buscar el premio. Yo creo que personas como tú también no están conscientes Yo me fui para de, atrás, po. claro, de que no, es que uno busca el reconocimiento, busca No, el premio. no, Al revés, ¿no? O sí. sea, cuéntanos un poquito también eso para ti, cómo te sorprende recibir este llamado en ese momento. Claro, me llamaron por teléfono y fue bien. Una voz bien juvenil, qué sé yo, me dijo: "Quisiera hablar con Carmen Catalán". Con ella, habla con el Seremi de Cultura. Pensé yo, otra bromita más. Esto es una Entonces, estafa, esta es una dijiste. estafa. Entonces, ¿sabe qué le quiero avisar? Pero por favor, sola a su familia y se la nadie más, que ha sido distinguida por el premio, A la trayectoria. claro, no, la palabra que dije No lo puedo ya decir ahora, no lo dices puedo tú. decir ahora por respeto a los micrófonos. No, bueno, ya basta de bromas, más o menos, Dios mío. O Oh, castitas. cáspita. Y bueno, y corrí el teléfono, po, al ratito después otra vez, po, y la misma historia, po.
Yo la misma cuestión, sí me está tomando el pelo. Y no, pues, no era tamaño, no Era era verdad. era verdad. Y ahí me senté, respiré y dije: "Pero, ¿y esto por qué? ¿De verdad? Me imagino que ¿De te lo verdad? preguntaste. ¿De verdad por qué?". Es lo mismo, Nadia, que me pregunté hace 3 meses, cuando llegó el recién electo alcalde de Cholchol, y me dijo: "Carmencita, ¿quieres trabajar conmigo? Quiero que se haga cargo de cultura". Yo le dije: "Ya, pues". O sea, pero también me quedó eso, Porque yo. claro, porque yo, o Oye, sea, qué buen tema, y eso lo hemos conversado otras veces acá en el Género en Sintonía, Carmen, que independiente de la generación, el tiempo, en qué momento de la vida uno está, a las mujeres nos cuesta mucho, em, digo en general, porque no todas, luchar con este síndrome del impostor. Sentir sí, que no te lo mereces, que o sea, sí, como que no entiendes por qué te reconocen, o por qué te dicen, tú me acabas de decir el piropo antes de entrar también al micrófono, y humildemente a uno le cuesta asumir que te digan claro. algo así. Y es Eh, verdad, o sea, y eso no lo pero digo yo nomás, po. nos cuesta. ¿Qué te pasa a ti con eso también? Yo no sé, por la edad que tengo, aprendí a superarlo, aprendí a superarlo, Escuchemos todas que estamos aprendí a hoy día escuchando a superarlo, Carmen, a ver. y si alguna vez nos toca trabajar con una persona, del sexo opuesto, digamos, saber ser humildes, pero también firmes en Mm. nuestras opiniones, en nuestros acuerdos, en todo. Y valorar también el aporte que uno hace, ¿no? Claro, o sea, creerse el cuento. Mm. Sí, porque, ¿Y eso ocurrió contigo con los años? yo creo que ocurrió conmigo antenoche nomás. No, yo pienso que fue el día que me entregó el premio la ministra. Ahí dijiste como: "Guau, Claro, lo que he ahí logrado". porque, claro, porque pensé en mi mamá, pensé en mi papá, en mi hermana, porque en mi familia ya no estaba, y en esa época ya no estaba. En Dios también, porque yo creo mucho en Dios. Eh, y después miré a mi alrededor y veo a toda la gente que se había quedado en el camino, Mm. y me dio pena. ¿Sabes quién me sacó de la pena? ¿Quién? Una Lamien, que canta y que es muy famosa. A ver, ¿quién es? ¿La quieres nombrar? No la quiero nombrar, Ah, pero ya. ella Ella sabe quién es, ella ya. sabe quién es. El programa va dedicado Ella, entonces para para ella. ella. Ella también tiene sus años, pero mucho menos que yo, y estaba sentada como en la mitad del espacio del lugar, digamos, que además es enorme esa cuestión. Mm. Y se paró y dijo: "Qué bueno, hermana Carmen, qué bueno, hermana Lamien Mm. Carmen, qué bueno". Y tenía su costumbre y se largó. Pero entre el público estaba, Ajá, po, entre el público y una fafá, po. ajá. Ya, 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 ya. Y ahí sentí que se habían juntado mis 2 mundos. ¿Te los Oh, imaginas tocando en la época de pandemia, en la mitad de la nada, en una comunidad mapuche de Cholchol? a ver, cuéntanos eso. Bueno, en la época de la pandemia no salía nadie, qué sé yo, pero de repente abrían ventanitas de 2 días, 3 días. Y había una comunidad, en una comunidad, el Aromo, había una agrupación de adultos mayores que se llama precisamente el Aromo, donde estoy Ajá. invitada este viernes, em, y que estaban muy, 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 como muy desmotivados, muy tristes, muy amargados, muy depresivos, estaban mal. Y había quedado un dinero de un proyecto que habíamos hecho, y yo pedí permiso para gastarlo en comestibles, remedios y arte. Me dijeron: "Qué bueno". Ah, Entonces compramos harta comida, así que, pero puras cosas que nadie compra en esa época, ¿no? Fruta, galletas, chocolate, eh, y llevamos al Keilen Dangol, a esa comunidad. a esa comunidad. Y los Keilen Dangol pasaron, no se sabe cómo, por unos caminos raros. Ah, fue como bien clandestino para poder Tuvo que llegar ser, po, a tuvo que, levantarle la moral y el ánimo a esa comunidad. obvio, obvio, Qué porque lindo. porque ellos,
No podían pasar, pues, estaba todo Claro, sí cerrado. estaba todo cerrado. Pero pasaron entre los cerros, llegaron, se cambiaron ropa, se pusieron sus trajes largos de gala, se vistieron de gala. Hay fotos de eso. Y en la mitad de la pampa cantaron para la comunidad. ¿Cómo cambia la vida en la música, la cultura, la pasión por eso? Es tremendo, es tremendo porque uno de pronto llega incluso a caer, por ejemplo, el día que se me entregó ese premio en Temuco, estaba la ministra a mi lado, yo no tenía idea que era la ministra, porque era muy joven. Yo pensé que era una persona que tenían ahí para que cuidara los micrófonos, que me iba a entrevistar, algo así, pues. Y me di cuenta que había harta gente y que estaban hablando de mí, pues estaban leyendo mi currículum. Y y esta señora, que era muy joven, sonreía y me miraba así, y yo decía: "La paciencia para escuchar toda esta cuestión". Y ahí me di cuenta de algo muy importante, cuando dijeron: "Entrega el premio a la ministra", y se acerca la cabra joven, yo le dije: "Oye, guachita, ¿eras tú la ministra?". O sea, es el y de pronto, o sea, es bueno perderle un poco la adoración a las autoridades, porque tú eres una autoridad. Nosotros te escogimos a ti como una periodista de lujo, y eso es verdad, ¿ya? Y si hicieron una votación, ojalá que nadie me escuche, no quiero perderte. Por De favor. verdad, uno se da cuenta, o sea, eh, que la gente a veces depende tanto del título, Ah, no, esas no, cosas pues, eso pasan. claro, Eso no eh, es lo importante. Y ahí quiero volver a eso también de el legado. bueno, O mira, sea, hablábamos, los sí, títulos, los premios, son importantes para uno también porque uno tiene un pequeño ego, a pesar de ser a lo mejor muy humilde, pero hay algo ahí que te tiene dice, claro, oye, parece que no lo estoy haciendo mal, y eso es pero bueno tenerlo, por es supuesto, bueno tenerlo, pero no mucho. pero el legado, yo creo Vi que, como hablábamos, sí, traspasa. El legado cuando uno habla de qué le voy a dejar a mis hijos, por ejemplo, sí, qué le voy a dejar a mi comunidad, que a lo mejor no es sí, algo físico, pero es una enseñanza, es una forma de ver la vida, lo que hablábamos recién, o sea, la de forma, el amor de, o cómo sea, es eso tú lo traspasas también a través del arte, de la cultura, del folclore, de del trabajo del día a día con niños, jóvenes y personas adultas. Después me va a contar en la mira Bibliorruca, por ejemplo. mira, a eso iba. Mira, por ejemplo, nosotros empezamos a construir la biblioteca, con 2 maestros mapuches, eh, y todos los demás, la gente que intentaba ayudar, que hacíamos, digamos, mingaco para también. Y los niños de la escuela al lado miraban. Y un día me dijeron, estaban en el recreo o no, después del almuerzo no habrían entrado a clase todavía: "Señorita Carmen, mire, le queremos mostrar algo". Esto es una ruca. Habían hecho una ruca con ramas de sauce para mostrarme que la que estaban haciendo Ajá. no estaba bien, pero ellos me hicieron una ruca a mí para enseñarme a mí Cómo cómo se era debía. realmente la ruca. Y pasé, y pasé, pues me tuve que agachar, pero pasé con ramas de Guau. sauce. Y yo hice, de ahí dije: "Gracias, Diosito", porque de alguna forma esos niños sabían que yo quería hacer algo en serio y no querían que cometiera errores. Exacto. Y es la mejor enseñanza que me han dado en la vida, y fueron Esos niños, niños. esos ¿Y niños. cómo enfrentas tú también eso, Carmen, de este contacto con los niños y con la gente adulta también, o más joven, con este traspaso de la memoria, el conocimiento, de este patrimonio inmaterial? Porque Es difícil, hoy día tenemos la tecnología, lo que claro, hablábamos, tenemos el computador, tenemos los videojuegos, tenemos este celular que tenemos en la mano ah, 24/7 pegado, así es. y tenemos que de alguna manera como competir Con todo eso, con po, todo eso. ¿Cómo?
¿Qué nos podrías decir? Así como, ¿qué te ha resultado? ¿O cómo lo haces? Mira, en ¿Cómo primer haces que se lugar, encanten también? Un poco, este mira, ejemplo que tú nos diste maravilloso. claro, mira, una palabra que me dijo una artesana en lana, de Puerto Saavedra, que me enseñó mucho también. Me dijo: "Usted ha tenido cuidado de no sembrar en el agua". Y yo eh, sí, bueno, trato. Mira, cómo encantar a la gente con la verdad. Mm. O sea, si yo cuento una leyenda, un mito, los sucedidos que a mí me han sucedido son increíbles, porque de verdad son sucedidos. Y los mitos, sobre todo las leyendas, eh, la vida misma, uno lo cuenta como lo sintió, como lo está sintiendo, que le nace de aquí, de la guata también. Y yo creo que eso se nota en la emoción. Si yo te cuento que yo soy madrina de la Virgen de Fátima, en el campo, una comadre me pidió que fuéramos comadre, por favor, pero ya Ujú. se le habían acabado las hijas y yo no tenía. Entonces iba ella a llevar a la Virgen para que la bendicieran. Eso se hace una vez al año en el campo nomás, y en carreta. Y bueno, y me dijo: "Quiero comadrearme, comadre". Nos decimos comadre, pero ya ahora es formalizar más o menos. Ya. Y partimos en carreta con la Virgen en brazos, seguido por toda su familia. Y ahí, em, me hice madrina de la Virgen. Eso está en un libro mío. Y Hay yo creo que no hay forma más grande de demostrar cariño por alguien, respeto por alguien, que pedirle que sea su comadre y tremenda hija, po. sí, pues, tremenda Imagínate, responsabilidad. tremenda responsabilidad. Todavía la voy a ver a la Virgencita. Carmen, y hablemos de la Bibliorruca, que ha salido de Ya, la conversación. sí, Está inserta en la comunidad mapuche, sí, en la es comunidad Juanancaya, exacto, en la Peuchén, comuna de Cholchol, comunidad de Juanancalle y el sector Peuchén Peuchén Alto. Alto. Y cuéntanos de eso. ¿Cómo es? A ver, primero tenemos que imaginarnos una ruca con muchos libros, Sí, pero además tiene particularidades. O sea, tú me decías, aquí hay un fogón al al medio de la rueda, medio donde la sí. gente se sienta a leer, a conversar, a matear. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mira, también hay mesas largas, digamos, donde a veces, digamos, se hacen otras actividades, tareas. Bueno, la gente llega, nos reunimos por lo menos una vez al mes a comer sopaipillas con mate. Y ahí conversamos de la comunidad, de las últimas cosas que han pasado. O sea, además un centro social. Mm. Además aprovechamos para prestar libros, revistas, lo que la gente quiera. Además los niños, están aprendiendo a expresarse, escriben. Escriben acerca de los mitos que escuchan. El año pasado, el año recién pasado, publicaron su primer libro. Mi- O sea, con fondos, por supuesto, de la Bibliorruca y de todos nosotros, con una portada en color preciosa, papel cuché, pero adentro papel así nomás, Ajá. po. Pero el contenido, eso se hace. Entonces, juntamos las 2 cosas. Los niños retoman la palabra para pedirle a sus papás o a sus abuelos que a su vez retomen la palabra Mm. para que le cuenten un mito. Ese mito, ellos lo trasladan al papel con un lápiz. Entonces, en la clase ya de computación, los profes le dicen: "Esto pásemelo aquí, aquí y Al acá". cómputo. Uno puede utilizar estas cosas. Dentro de tus libros está Cuentos de Rescoldo, Leyendas y Sucedidos, Apuntes del folclore chileno. Hace Fiestas, poquito me decías tú que los chicos de la Biblioteca publicaron un libro sí, también de cuentos y leyendas. pequeñito, yo de alguna forma te lo voy a llegar. Ya, Es de los niños. y eso Eso lo es escriben los niños el con Juan. valor, imagínate cuánto talento y cuántos posibles escritores o escritoras van a salir de ahí. Bueno, el año antepasado, una niñita de 7 años se ganó un premio nacional, primer lugar nacional en concurso de INDAP, Cuento de Nuestra Tierra, algo así. Y era también de, De la de, de la Biblioteca, po, Biblioteca, qué claro. lindo. O sea, de una Un escuela por abrazo ahí, para pero ella, felicitaciones, a no, 7 nosotros años, estábamos 7 años. imagínate.
7 años, que ¿para es dónde ese va? amor por los libros, Sí. que hoy día cada vez vemos que estamos tan perdidos del papel, de la magia que es leer un libro, Oye, a veces nos consumimos en las tablets y esas eso cosas. es terrible lo que nos está haciendo la civilización, entre comillas. Es terrible. Ahora uno va a una casa, están todos con el teléfono tomado y nadie habla. Es verdad. En mi casa no pasa eso. Ya, y yo te quiero No quiero también que pase. llevar a algo que me parece interesante en esta última parte del programa, que tú decías, se ha perdido de alguna manera lo hermoso que es la conversación, el Sí, diálogo, el escuchar, el escuchar, o sea, darte escuchar, el tiempo, porque finalmente también ese proceso de ir a la biblioteca, por ejemplo, sentarse, como tú me contabas, ahí, cómo te nació a ti claro, ser escuchando. escuchando, pero para eso hay que tener tiempo, las ganas de hacerlo. Más que Y ver, las ganas te hacen el tiempo. Si tienes ganas de verdad, te haces vas a el dar el tiempo. tiempo. Sí, Tienes que ir a la biblioteca. voy a ir. No Hazte sé, el está tiempo. súper, Hazte el súper agendado. claro, hazte el tiempo. Pero eso, como Ya, un mensaje final también, porque es importante escuchar, dialogar, hablar en esta región también. Tú vives y trabajas en comunidades. sí. ¿Por qué es importante? Mira, es increíble, pero, yo vivo, es verdad, yo vivo en un pueblo chico, Cholchol, pero, allá uno sabe la importancia del buenos días. Te alegra el día, po, pero si uno parte de una ciudad, me ha pasado, y ve a pura gente con la cara larga, triste, preocupado, qué sé yo, ¿qué onda? O sea, allá no, po, uno, si tú deseas buenos días es porque es un deseo tuyo, Así po, es. no es una cortesía. Eh, uno no es que tenga tanto tiempo, uno se hace el tiempo. Por ejemplo, yo me hago el tiempo los días sábados para hacer el aseo en mi casa, yo, ¿ya? Y ahí aprovecho a mirar los libros míos, o sea, los que yo he ido adquiriendo con el paso de los años. Y y digo: "Chuta, este no lo he leído, este tampoco lo he leído, tengo que hacerme el tiempo". Ese es el tiempo. Yo creo que por ahí va, Mm. hacerse el tiempo para Yo creo que escuchar, también oye, para ver, en el fondo, eh, uno no se da cuenta hasta que lo vive como te pasó a ti, que te cambia la vida, que me cambió. finalmente te permite crecer, que uno puede entender el contexto en el que incluso uno está todo el día, todos los días, teniendo abriendo la mirada, Abriendo ¿no? la mirada. Y escuchando. Y yo creo que ¿Te puedo preguntar sí, algo? claro, ¿Cómo se llama tu vecino de al lado? Gabriel, Tu vecina de al lado, no sé, la del frente, tampoco, ya, eso es, sí. eso es, hacerse el tiempo, uno empieza con un buenos Mm, días, ¿cómo amaneció? así es Sí. tan real. Y Qué lindas las flores, vecina, me convido un clavelito, una rosita para pedir, para cualquier cosa, pero, eso es. mm. Si pudiéramos cambiar el mundo, ¿no? Ya me fui en bolón. Carmen, oye, yo como me hiciste la invitación al aire, yo la recojo, vamos a Ya, ir a la Biblioteca, pero también quiero volver a tenerte aquí. Es muy interesante siempre conversar contigo, más allá, vuelvo a decir, de la trayectoria tremenda que tienes, también es muy interesante. Yo creo que todos aprendemos cuando escuchamos de una mujer sabia, de alguien que también tiene un trabajo que que hay un compromiso, que hay una pasión, que se nota y que también tiene que ver con algo tan importante como es rescatar este mm, patrimonio, rescatar nuestra memoria, nuestra identidad. Así que te agradezco muchísimo por haber estado hoy día en el Género en mm. Sintonía y a quienes nos ven y nos escuchan, porque como esto es multiplataforma Sí, pues, ya, hay que decir ver y escuchar a través de todas las plataformas de Ufromedio y Ufro Radio. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Que estén muy bien. y muchas gracias por la deferencia de invitarme, Te queremos de nuevo. con mucho gusto. Y por favor, sigan en esta onda, es bueno que, yo creo que hay muchas Cármenes más desparramadas por el mundo, y y es bueno, transmitir
lo que uno ha ido aprendiendo, si esta cuestión uno no la inventó. Exacto. Cuando yo publiqué mi primer librito, allá te voy a regalar algún libro mío. Eh, yo dije, le puse, esto no es una invención mía, esto no es mi imaginación, esto es verdad. Y eso es, po, Y eso es. si uno así. Y muchas gracias. No, a ti por haber venido Y desde la mi comuna de Cholchol, un abrazo para todos y todas que nos escuchan desde y Cholchol, de muchas verdad. muchas gracias por esta entrevista. Realmente, Nadia, sacas las palabras justas, hasta las que uno a veces no quiere alargar. No, Así que felicitaciones también gracias, espero a que lo hayas UFRO pasado bien. Medio por lo tremendo periodista que tienen por estos lados. Muchas gracias por ese Así que tremendo piropo, ya, nuevamente. Un muchas abrazo para gracias. todos que nos ven y nos escuchan. Nos vemos en un próximo capítulo de Género en Sintonía. Chao, chao.